La Constitución y sus grandes temas. De los 193 estados que integran la Organización de las Naciones Unidas, ONU, México cuenta con la octava constitución vigente más longeva del mundo. Son más antiguas las de Reino Unido, 1689, Estados Unidos, 1789, Noruega, 1814, Países Bajos, 1815, Bélgica, 1831, Canadá, 1867, y Luxemburgo, 1868. Si solo contamos las constituciones republicanas, la mexicana es la segunda más antigua del orbe. Otras constituciones añosas son las de Argentina y Suiza. Sin embargo, la Constitución argentina de 1853 fue reformada de manera radical en 1994 y en la actualidad se identifica por esta última fecha. Sin duda fue objeto de cambios trascendentes, pero su estructura y numerosos preceptos proceden de la norma liberal de 1853. Lo mismo sucede con la Constitución suiza de 1874 cuya refundición y reforma dieron lugar a la que ahora es datada en 1999. La Constitución de 1874 fue modificada en alrededor de 150 ocasiones. Al acercarse al siglo de vigencia, se consideró conveniente un ajuste completo y, después de 30 años de trabajos, su texto fue refundido en 1999, sin que se le hicieran cambios drásticos al contenido. Mediante ese ejercicio se actualizó su redacción para hacerla más clara y se incorporaron a la norma escrita algunas reglas que operaban de manera consuetudinaria. Aun cuando las novedades fueron pocas en relación con lo que ya se aplicaba. El texto reordenado fue aprobado mediante referéndum como una nueva constitución. Esas 8 constituciones, como todas en general, han experimentado cambios importantes a lo largo de su vigencia. El hecho de que la británica hunda sus raíces en la Edad Media, la estadounidense proceda del siglo de las luces, 5 más hayan sido producidas en el siglo XX y la mexicana corresponda a los albores del siglo XX, hace que cada una obedezca a un proceso evolutivo distinto, sin que esto afecte la similitud de objetivos. Definir los derechos fundamentales y sus garantías, regular las relaciones entre gobernados y gobernantes, y establecer la estructura y el funcionamiento de los órganos del poder. Cada constitución ha obedecido a un patrón de ajustes diferente, adecuado a su propio entorno social y cultural. Hay un rasgo importante que comparten esos sistemas constitucionales con excepción del mexicano. La relevancia constitucional de las resoluciones jurisdiccionales y de las prácticas políticas y administrativas. Han sido factores de acoplamiento con la realidad que generan un puente de intercambios recíprocos con el entorno y que hacen muy adaptativos los sistemas. La base de esa interacción es la confianza en las instituciones y el resultado se traduce en la convergencia de la norma con la normalidad. La excepción mexicana tiene un fuerte ingrediente de desconfianza interpersonal e institucional. Diversos estudios han identificado que en las sociedades más heterogéneas por su composición étnica, religiosa y lingüística el derecho es un factor de cohesión más eficaz que en las sociedades de mayor homogeneidad en esos rubros. El origen de esas 8 constituciones también presenta similitudes. Está vinculado en la mayoría de los casos con procesos de independencia y en otros a procesos revolucionarios. La Constitución británica está asociada a la Revolución Gloriosa y la de México a la Revolución de 1910. Las de Estados Unidos y Canadá a su separación de Gran Bretaña. La de Países Bajos a su independencia y su unión con Bélgica como efecto de la derrota de Francia y del Congreso de Viena. La de Bélgica a su escisión de Países Bajos. La de Luxemburgo al otorgamiento de su independencia ante la crisis entre Francia y Prusia. Una característica compartida por 7 de las 8 constituciones es que su desarrollo permitió la consolidación de democracias robustas. Debe tenerse presente que con su adaptación al cambio social y cultural las constituciones fueron incorporando las bases de las libertades individuales y públicas.
Es lo que ocurrió, por ejemplo, con la proscripción de la esclavitud que algunas constituciones habían aceptado en su origen. Otro tanto fue ocurriendo cuando, de manera progresiva, las constituciones depuraron los procedimientos electorales, aplicaron la responsabilidad política de los gobiernos, descentralizaron el ejercicio del poder, otorgaron derechos a las minorías y desarrollaron los sistemas jurisdiccionales, incluidos los de justicia constitucional. En el elenco de las 8 constituciones más antiguas del planeta, solo a la mexicana le falta un tramo por recorrer en materia de instituciones democráticas. Los textos y las costumbres que integran la Constitución británica han recorrido diferentes etapas. Algunos aspectos proceden de la Edad Media y otros de la época Tudor, pero una de las normas escritas fundamentales es la Declaración de Derechos, Bill of Rights, 1689, algunos de cuyos preceptos continúan en vigor. Entre los textos constitucionales figuran asimismo la Ley de Sucesión, Act of Settlement, 1701, y la de Unión con Escocia, Act of Union with Scotland, 1707. Otras muchas leyes promulgadas a lo largo de los siglos XX y XX, relativas a la corona, al parlamento, a la justicia y al sistema electoral, componen la variada serie de disposiciones formales que, al lado de las informales, integran la Constitución británica. Aunque la voz Constitución se utilizaba desde la antigüedad romana y se retomó en la Edad Media, y a pesar de que se identifica a la Carta Magna de 1215 como la primera constitución formal, en realidad el concepto moderno es posterior. Surgió en Inglaterra a raíz de la Revolución Gloriosa y dio lugar a que durante el siglo siguiente en diversas lenguas europeas se adicionaran las voces constitucional, constitucionalismo, constitucionalista y, bastante después, constitucionalidad. En cuanto a la Constitución de Estados Unidos, con excepción de las 10 primeras enmiendas que introdujeron un amplio elenco de derechos fundamentales y de la proscripción constitucional de la esclavitud en 1865, todas las demás reformas han correspondido a ajustes institucionales que no han alterado el modelo original. Las modificaciones formales son solo 27, si bien muchas más han operado a través de las decisiones jurisdiccionales, e incluso algunas se deben a las prácticas institucionales. Por ejemplo, las facultades de investigación del Congreso no figuran en la Constitución y son el resultado de decisiones políticas que acabaron siendo aceptadas como parte del sistema de libertades y de responsabilidades que establece la propia norma suprema. 4. El desarrollo y la adaptación de la Constitución estadounidense obedecen a un procedimiento formal utilizado en Europa continental que se combina con mecanismos consuetudinarios y con la interpretación jurisprudencial. De esta manera la adecuación del texto original se produce sobre todo por medios informales. Esto explica por qué de las cerca de 10.000 reformas formales propuestas solo hayan prosperado 27. 5. Esta clase de reformas requieren el voto favorable de 2/3 de cada cámara y de 3/4 partes de los congresos locales, aunque también está prevista la posibilidad de una convención susceptible de ser convocada por 2/3 de los estados. Hasta ahora la reforma adoptada de manera más expedita ha sido la 26A. Para permitir el voto a partir de los 18 años de edad, que entró en vigor en 1971 y cuya ratificación tomó apenas 3 meses. En tanto que la siguiente reforma, la 27A, relativa a las percepciones de los legisladores, tomó 203 años para ser ratificada por los estados. En el caso de Noruega, la Constitución tuvo una orientación democrática y social desde su inicio. El artículo 107 disponía la protección de los derechos salariales, señalando que contribuyen al beneficio del Estado y al bienestar de la población rural. El alodio representaba una importante excepción al régimen feudal de propiedad, por lo que se le conocía como tierra libre y, sin duda, suponía un avance social significativo en Europa continental. Aunque la Constitución es monárquica, proscribió la creación de señoríos y baronías a partir de su promulgación. En cuanto al derecho de expresión, el artículo 107 dispone desde hace más de 2 siglos que todos pueden hablar de manera franca y libre acerca de la administración y el gobierno. 6. En el orden político, la Constitución noruega prevé la responsabilidad política de los miembros del gabinete desde 1814, artículo 5o.
y el Consejo de Estado, equivalente al órgano de gobierno, aprueba las propuestas de nombramientos oficiales. Artículo 21. Las normas de mayor desarrollo democrático y social se fueron incorporando de manera paulatina, haciendo de Noruega uno de los mejores ejemplos de una democracia social contemporánea, basada en su prestigiada constitución bicentenaria. Países Bajos construyó su constitución a partir de una amplia experiencia republicana, de descentralización política y administrativa y de independencia del aparato jurisdiccional. El principal objetivo de la constitución de 1815 fue fundar la monarquía de la Casa Orange-Nassau. Artículo 24, que contó con un Consejo de Estado que procedía de la época de Carlos V, en 1531, además de la unificación con Bélgica, por entonces perteneciente a Austria. Este fue el diseño territorial adoptado por el Congreso de Viena. En los Estados Generales, Parlamento, denominados así desde 1464, se introdujo el sistema bicameral para dar cabida a una Cámara de Notables, cuyos integrantes eran designados por el rey, y otra de base electoral indirecta para auspiciar la representación regional. Pocos años después, en 1823, fue introducido el Consejo de Ministros. El gran giro democrático de la Constitución neerlandesa se produjo en 1848, al introducir la responsabilidad política de los ministros, la elección directa de la segunda cámara y la elección indirecta de la primera. Asimismo se ampliaron de manera considerable los derechos fundamentales y las atribuciones parlamentarias. Bélgica se caracteriza por una constitución sucinta y bien redactada. Desde su primera constitución adoptó un sistema liberal en materia religiosa, imponiendo la neutralidad del Estado en la relación con el culto, artículos 14, 15 y 16. En cuanto al régimen de gobierno, racionalizó el ejercicio del poder monárquico, adoptando el principio de la responsabilidad política de los miembros del gobierno, artículo 63. La principal tendencia evolutiva de esta constitución está marcada por un federalismo muy dinámico, desencadenado a partir de 1968 con la creación de 3 regiones, continuado en 1980 y culminado en 1993, al otorgar a las comunidades y regiones autonomía incluso en materia de política internacional. La Constitución ha sido utilizada como un instrumento eficaz para mantener las bases mínimas de cohesión nacional, absorbiendo con maestría las tensiones que han amenazado con romper la unidad del Estado. Otra disposición que ha sido esencial para preservar la vigencia de esa norma, que se aproxima a su segundo centenario, es el artículo 198, adicionado en 1993. Conforme a este precepto se facultó al Parlamento para que, sin tener que aplicar el complejo mecanismo de la reforma constitucional, se pudiera proceder a modificar el orden de los preceptos y de sus subdivisiones, e incluso a cambiar la terminología constitucional para darle uniformidad y coherencia. Gracias a esta norma fue posible refundir o reordenar el texto e imprimirle la lozanía de una constitución contemporánea. De los 139 artículos originales, la actual norma suprema belga pasó a 201. Si se cotejan la antigua y la nueva redacción, se verá que son textos distintos en cuanto a su contenido, pero los belgas optaron por no interrumpir la permanencia simbólica de su primera constitución. Es un caso de adaptabilidad sin solución de continuidad que ha permitido sortear rupturas traumáticas sin obstaculizar el progreso institucional. Canadá presenta un caso especial en cuanto a su Carta Magna, pues fue adoptada en 1867 por el Parlamento británico. El British North America Act estableció el Estado canadiense con una independencia parcial. El poder ejecutivo siguió depositado en el monarca británico y, lo más importante, el Parlamento de Westminster conservó la facultad de reformar el documento constitutivo canadiense. Fue en 1982 cuando cambió el nombre oficial de aquel decreto por Constitution Act y cuando, a solicitud del Parlamento canadiense, el Parlamento británico accedió a transferir a Canadá el derecho de reformar su constitución. Esta singular decisión se basó en la exigencia canadiense de patriar su potestad constituyente. La expresión patriación, fue acuñada en Canadá, en inglés y en francés, en los años 70 del siglo pasado y no existe en ninguna otra lengua.
denotaba la demanda de ejercer la facultad soberana de constituirse por decisión propia. 10. El peculiar origen de la Constitución canadiense tuvo varias consecuencias. Por un lado, el país no cuenta con un documento único que contenga todas las reglas de organización y funcionamiento de los órganos del poder, y además dio lugar a que se desarrollaran costumbres constitucionales en relación con instituciones que no están reguladas de manera formal. Por ejemplo, las figuras del primer ministro federal, Prime Minister, y de los ministros principales, First Ministers, de las diferentes provincias no aparecían en el texto constitucional de 1867 y en el de 1982 solo reciben una mención accidental, sin precisar su forma de investidura ni sus funciones. Al trasladar el poder constituyente ordinario a Canadá, se adoptó uno de los más complejos procedimientos de reforma constitucional vigentes en la actualidad, donde esto explica que el país tenga una constitución que,